Hola chicos, esto es para darle continuidad a lo que es la unidad 3 de inteligencia artificial. Nosotros ya vimos qué es la inteligencia artificial, que básicamente es el estudio de entidades inteligentes para poder de alguna u otra manera emular ese comportamiento inteligente. Ojo, no necesariamente estoy hablando de emular la inteligencia del ser humano, lo hablamos en clase de que eso es muy, por ejemplo, les ponía el ejemplo del programa de Jackass, ¿no? Entonces ahí salen gente haciendo cosas que pues no son muy inteligentes, pero son seres humanos, entonces por eso hablábamos de entidades inteligentes, y decíamos que entidades inteligentes puede ser cualquier cuestión biológica, ¿sí? Hay muchas cosas que son bioinspiradas para poder emular ese comportamiento. También hablamos de lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, hablamos de las diferentes áreas de conocimiento que aportan algo a lo que es la inteligencia artificial, veíamos la filosofía, veíamos cuestiones de pedagogía, veíamos cuestiones de psicología, matemáticas, todo lo que tiene que ver cálculo, álgebra, la estadística es mucho, muy importante para el desarrollo de la inteligencia artificial, que más que nada es ir modelando el cómo pensamos, el cómo almacenamos o cómo vamos percibiendo nuestro entorno, y de ese entorno nosotros vamos obteniendo conocimiento. Todo eso, todas esas áreas del conocimiento nos ayudan a integrar lo que son cuestiones de la inteligencia artificial. En ese aspecto veíamos que la inteligencia artificial puede verse desde 4 puntos de vista, que eran sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Nosotros comentamos que en todo el enfoque de la materia nosotros íbamos a ver la inteligencia artificial desde el punto de vista de la racionalidad, que tiene que ver con hacer las cosas bien, lo mejor posible, ¿sí? De alguna u otra manera. Siempre buscando hacer las cosas de la mejor manera posible. Y hablábamos de que nosotros íbamos a implementar agentes racionales y veíamos 4 tipos de agentes. El agente de reflejo simple, el agente de reflejo simple con estado interno, que también decíamos que se conoce como agente bien informado de lo que pasa. Y comentábamos en clase acerca de lo que los chicos hicieron el semestre pasado, acerca de trabajar con el modelo de un niño que estaba aprendiendo a tocar el piano con un dedo y demás, de cómo dándole las notas y a partir de que decir siempre empiezo en do y si tengo martinillo pues tengo que do, re, mi, do, cómo me movía, y les comentaba que lo modelaron con un autómata de estados finitos y que era determinista. También luego hablamos de los agentes basados en meta y en utilidad, de que aquí, pues básicamente en los anteriores yo hacía la tarea, pero no medía o no me importaba tanto qué tan bien había hecho la tarea. Yo nada más, bueno, hice y cumplí. Pero en los basados en meta y basados en utilidad, aquí sí yo necesito tener una medida de desempeño más rigurosa. Tengo que encontrar el mejor, tengo que emprender las mejores acciones posibles para tener el mejor rendimiento posible. Y en ese aspecto hablábamos de lo que eran las heurísticas. En las heurísticas, pues mencionamos que muchas heurísticas son inspiradas, por ejemplo, en procesos metalúrgicos, en cuestiones de genética, en cuestiones de comportamiento de las personas, de siempre actuar en base a la primera impresión que decíamos el Ávaro o el algoritmo Ávaro, el de colonia de hormigas. Hablamos de todos esos tipos de algoritmos que de alguna u otra manera son agentes basados en utilidad porque buscan obtener lo mejor posible en el menor tiempo, ¿sí? Y de ahí, ahorita vamos a introducirnos a lo que son los agentes de aprendizaje. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los otros agentes y el basado en aprendizaje? Estos agentes, el simple con estado interno, el basado en metas y el basado en utilidad, tienen un conjunto de reglas. Yo le defino al agente un conjunto de reglas y le digo que dependiendo de tu ambiente, que recordemos también que los ambientes tienen diferentes características, que pueden ser episódicos, no episódicos, deterministas, no deterministas, continuos, discretos, y hay una serie de características, ¿no? Entonces, en base a las características de su ambiente, él va a procesar eso y va a determinar, a ver, me están pidiendo que haga esto, mi ambiente es esto, entonces me conviene hacer esto en base a las reglas que yo ya tengo definidas. Ojo, no le programo una secuencia definida de pasos, no.
dejo que la gente tome la decisión en base a la tarea que tiene que hacer y las características de su entorno, que él tome la decisión qué es lo que va a hacer. En el caso de basado en metas, pues siempre voy a buscar algo que maximice mi desempeño, pero las reglas ahí las tengo, es como también un sistema experto. En un sistema experto, que más o menos lo ven en programación lógica y funcional, tienen un conjunto de conocimiento, tienen hechos y tienen un motor de inferencia y de ahí ustedes toman una decisión. En los agentes basados en aprendizaje podríamos decir que se adaptan un poco o se adaptan a lo que es su entorno. Aquí lo que van a hacer los agentes de aprendizaje es de que yo no le voy a dar una serie de reglas definidas, sino que yo le voy a dar datos y le voy a decir una meta a la que tiene que llegar y ellos a partir de esos datos y la meta que tiene que llegar tienen que hacer sus propias reglas de decisión. Ellos solos las van a hacer, básicamente. Es lo que van a hacer los algoritmos o los agentes basados en aprendizaje. Ahora, ¿qué técnicas se utilizan para implementarlo? Se utilizan lo que es el aprendizaje automático o lo que le llaman el machine learning, ¿sí? O aprendizaje de máquinas. Entonces, ahorita ya lo que voy a hacer es que voy a cambiar a grabar lo que es parte de mi escritorio para ir desarrollando un poquito más el tema e introducirlos en lo que son los ejercicios que van a tener o que tienen que decir. Bueno, chicos, entonces aquí estamos en lo que es el Classroom y bueno, aquí ya vimos lo de la unidad 1, ya por ahí tengo calificaciones de algunos. Los que están pendientes de entregarme actividades, pues no puedo cerrar su calificación de la unidad 1, ni siquiera la de la unidad 2, aunque ya muchos presentaron el examen. En la unidad 3, bueno, aquí les adjunté lo que es un resumen de lo que es el aprendizaje automático. Les puse algunos enlaces a un canal de YouTube que la verdad el contenido que hace esta chica se me hace muy, muy bueno, ¿sí? Va al punto y aporta lo que es lo esencial. Habla acerca de la introducción, porque es importante el machine learning, el cómo de alguna u otra manera nosotros día a día interactuamos con programas que ya utilizan lo que es machine learning. Habla acerca de la historia, clasifica la definición de lo que es aprendizaje automático y vemos algo de clasificación. Para complementar esto, yo les adjunté aquí un archivo en PDF acerca de lo que es el aprendizaje. Es parte de un resumen de lo que es el aprendizaje automático. Entonces hablábamos de que vamos a ver los agentes basados en aprendizaje y decíamos que un agente es todo aquello que puede que percibe su ambiente mediante sensores y actúa mediante efectores. Y el aprendizaje es la idea de que esas percepciones deben servir no solo para actuar, sino también para mejorar la capacidad de lo que es un agente. Si nosotros estamos estudiando desde que estamos en la primaria, pues siempre el objetivo del aprendizaje es ir poco a poco incrementando ese conocimiento. Si de alguna u otra manera, ¿quién nos iba a decir que de la primaria que sabíamos sumar y restar, cuando llegáramos a licenciatura íbamos a trabajar con cuestiones de ecuaciones diferenciales? ¿Sí? Es más, cuando entrábamos a la secundaria decíamos, hoy no puedo con los números y ahora me meten con las letras, cuando empezábamos a ver álgebra, ¿no? Cuestiones por el estilo. Y cuando creíamos que ya el álgebra era suficiente, pues vemos que hay cuestiones de cálculo y álgebra lineal y ecuaciones diferenciales y siempre, pues el objetivo del aprendizaje es ir mejorando la capacidad de uno mismo. Siempre ese es el objetivo del aprendizaje, siempre ir actualizándose. Y entonces podemos decir que los agentes de aprendizaje, como se ven aquí en los apuntes, pues constan de 4 elementos, que es el elemento de aprendizaje, ¿sí? Que es el que retroalimenta con alguna información a lo que es el agente y que decido cómo voy a modificar, ¿sí? Mi elemento de desempeño. El elemento de desempeño es el que escoge las acciones internas. O sea, yo estoy aprendiendo, estoy generando mi conocimiento y de alguna u otra manera, cuando yo tenga que ejecutar algo, tengo un elemento de desempeño que es el que me va a decir qué acciones son las que voy a elegir, las mejores acciones. ¿Sí? Para eso tengo que tener un elemento crítico y un generador de problemas. Vamos a recordar un poquito las arquitecturas que teníamos de los agentes racionales. En todos los agentes racionales nosotros lo que tenemos pues es, por ejemplo, aquí está el de reflejo simple, tengo el ambiente, tengo cómo es el mundo en este momento y qué acción debo emprender en este momento a través de una regla condicional.
mención acción. Y cuando hablábamos de un agente bien informado de lo que pasa, decíamos que hablábamos de que teníamos un estado, hablábamos del ejemplo de si yo llego a una esquina, si yo voy caminando hacia enfrente, hacia enfrente, hacia enfrente, y giro, me topo y voy hacia la izquierda, ¿sí? Y doy la vuelta y veo que hay otra pared, yo tengo que guardar de alguna otra el estado de que yo venía de mi derecha, o sea, que yo giré hacia la izquierda, de manera que si yo giro a la derecha voy a topar con pared otra vez porque estoy en una esquina. Entonces, de alguna otra manera yo tengo que guardar ese conocimiento de dónde vine para saber hacia dónde voy, porque si estoy en una esquina y topo con pared y me doy la vuelta y topo con pared, pues no me voy a regresar a la posición anterior. Al contrario, yo tengo que decir, a ver, di la vuelta y me topo con pared, pero como yo venía de acá, si yo regreso me voy a topar con pared, entonces ya no, aunque sea una acción que yo tenga que girar hacia este lado, ya no lo voy a hacer, porque ahora voy a tener que girar hacia otra vez mi izquierda, porque si me voy hacia mi derecha, pues voy a regresar a donde estaba antes. Y estando antes, voy a regresar y ahí va a estar el robotito o la gente dando vueltas, ¿no? Entonces decíamos, yo tengo que guardar un estado de dónde venía y cómo está evolucionando mi ambiente. Hablábamos de los agentes basados en metas, de que yo aquí estoy poniendo, bueno, yo tengo todas estas acciones y yo tengo que evaluar, bueno, ¿qué pasaría si elijo esta acción y qué pasaría si elijo esta otra acción? Entonces, evalúo y decido, ¿sí? Y el agente basado en utilidad, pues aquí lo que decíamos es de que aparte, yo decía, bueno, ¿qué pasa si emprendo esta acción y qué pasa si emprendo esta otra? Decido. Y digo, bueno, en base a una medida de desempeño, ¿cuál es la que me conviene más? En base a una medida de desempeño. Yo puedo tener mi opción 1 y mi opción 2 y en base a una medida de desempeño a lo mejor me conviene hacer la 2. Pero si yo cambio mi medida de desempeño, a lo mejor ya la 2 no me conviene la 1. ¿Sí? Esa es la diferencia en lo que es basado en utilidad. Entonces aquí vemos algo importante en la arquitectura de un agente, lo que es basado en aprendizaje. En el agente basado en aprendizaje, nosotros vamos a tener un ambiente. También tengo sensores y también tengo efectores. Siempre tengo un elemento de desempeño. Voy a tener un elemento crítico, es que me va a decir, bueno, ¿qué elijo? ¿Sí? ¿Qué elijo? Y voy a tener un elemento de aprendizaje con el cual yo voy a estar retroalimentando algo. ¿Sí? Eso va a modificar mi desempeño y mi desempeño también va a modificar mi conocimiento. ¿Sí? Acuérdense, dicen que uno aprende más de los errores que de los aciertos. Entonces, de alguna u otra manera, yo tengo que estar retroalimentando todo eso que me está pasando, si fue para bien o para mal, lo tengo que ir incorporando en mi elemento de aprendizaje. ¿Sí? Y voy a tener que tener un generador de problemas que vaya acorde con mis metas de aprendizaje para poder también evaluar el desempeño y poder de alguna manera interactuar con mi ambiente. Entonces, ¿qué herramienta nos va a ayudar a integrar todo esto como un agente de aprendizaje? Pues lo que es el aprendizaje automático. El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial que tiene como objetivo el estudio de técnicas que proveen mediante el análisis de los datos. Es bien importante esta parte. Nos vamos a dar cuenta que voy a empezar a hablar mucho de cuestiones estadísticas, ¿sí? Mediante el análisis de datos, la capacidad de aprendizaje de un agente. Es decir, que puedo mejorar el rendimiento a través de la experiencia. Antes no hablábamos de ese aspecto. Antes decíamos, tengo un conjunto de reglas y tengo que maximizar mi desempeño en base a ese conjunto de reglas. Ahorita estamos diciendo, voy a buscar mejorar mi rendimiento, maximizarlo más, mejorarlo más, ¿a través de qué? A través de mi experiencia. De manera que yo pueda adaptarse, de que se pueda adaptar, que la gente se pueda adaptar, integrar conocimiento nuevo a la resolución de nuevos problemas. Si lo vemos así, es un poquito más acorde a lo que hacemos día con día nosotros. Siempre estamos integrando nuevo conocimiento para, si se nos presenta un problema, poder resolverlo. Y si no, pues con el conocimiento previo, tratar de adaptarlo, tratar de ver cómo adapto ese conocimiento previo y en base a ese conocimiento previo al momento de solucionar el problema, pues voy generando un nuevo conocimiento y de alguna manera lo integro y pues voy mejorando. Entonces, hay diferentes tipos de aprendizajes. Es el aprendizaje
no supervisado, el aprendizaje por refuerzo y el aprendizaje supervisado. El aprendizaje no supervisado, hagan de cuenta que yo dejo, de alguna u otra manera, yo le dejo a mis algoritmos que analicen los datos y que encuentren similitudes y que defina poblaciones de casos entre mis datos. Con el aprendizaje supervisado y aparte de darle los datos, yo le digo que ese dato corresponde a un ejemplo determinado y que yo quiero que genere una regla para que, dado unos nuevos valores, de los cuales yo no sé a qué población pertenezca o a qué clase pertenezca, pues me digan en base a esos datos a qué clase pertenece. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y el aprendizaje por refuerzo es un poquito así como que hagan de cuenta que estoy entrenando un perrito. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que yo le doy una recompensa con una croqueta. Si hace algo bien o hace algo mal, yo le refuerzo ese conocimiento. ¿Sí? ¿Qué pasa con los perros que entrenan para buscar drogas? Los van entrenando y cuando hacen algo bien le dan una croqueta. Entonces ellos dicen, espérate, olí esto y no me dieron croqueta, pero olí esta otra cosa y me dieron croqueta. Entonces cada que yo huela droga, él no sabe qué es droga, cada vez que yo huela esto, me van a dar croqueta. Entonces él se dedica a andar buscando ese olor característico de esa droga. ¿Para qué? Para que le den esa croqueta, porque ya hubo un refuerzo. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el aprendizaje supervisado. También se le conoce como aprendizaje de conceptos o de inducción, o también se les llaman algoritmos de clasificación. ¿Sí? Aquí, este autor, estos dos autores, Michi y Mitchell, hablan mucho acerca de, hablan muy formal, ¿no? Nos dice, este tipo de aprendizaje es conocido como aprendizaje de conceptos o inducción. Se adquiere conocimiento de ejemplos de entrenamiento, donde cada ejemplo contiene características y atributos y una etiqueta que lo define en base a una categoría a la que pertenece. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo ciertas medidas antropomórficas, por ejemplo, estatura, anchura de hombros, caderas, tengo color de piel, color de cabello, tipo de cabello, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo a esas características, al ponerle valores, yo puedo tener una etiqueta y puedo poner etiqueta raza asiática, latina, anglosajona, africana, etcétera, ¿no? Entonces yo puedo tener un base de características típicas o valores típicos de esas razas que voy a tener el ejemplo de esas mediciones y a qué raza pertenece, ¿sí? Entonces, más o menos es lo que vamos teniendo. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Por eso dicen que yo etiqueto cada ejemplo, ¿sí? Yo etiqueto cada ejemplo y por lo tanto también un objetivo es tomar un conjunto de ejemplos e identificar en base a las características a qué clase pertenece, ¿sí? Por ejemplo, si yo te doy unas medidas, de que yo te digo, mide tanto, pesa tanto, complexión tanto, anchura de hombros tanto, de cadera tanto, etcétera, etcétera, pues es raza fulana de tal. Mucho tiene que ver, por ejemplo, cuando vean series de cuestiones forenses. A veces con los puros huesos, con las medidas, saben a qué raza perteneció y si es hombre o es mujer, ¿sí? Entonces, aquí nos dice que, bueno, tengo lo que es X, ¿sí? Que es la clase, las entradas, las características, y f de x es una función que yo aplico para saber qué raza es y si es hombre o mujer, por ejemplo. De esta manera, el objetivo del aprendizaje supervisado es inducir, dado un grupo de ejemplos, producir una función que me pueda determinar a qué clase pertenecen esos ejemplos. Para eso siempre yo le voy a dotar de ejemplos, yo siempre le voy a dar ejemplos de los cuales yo conozco su clase para los algoritmos de aprendizaje supervisado. Para los algoritmos de aprendizaje no supervisado no les proporciono las clases. Hago que los algoritmos solos intuyan
o puedan determinar cuántas clases hay. ¿Sí? A los algoritmos de aprendizaje supervisado siempre les voy a proporcionar ejemplos con sus clases. Siempre voy a decir, bueno, a partir de este conjunto de datos de los cuales tú tienes ciertas características con su clase, tú vas a aprender. Vas a aprender una regla con la cual yo al darte datos de los cuales yo no sé a qué clase pertenece, tú me vas a decir la clase. Y para eso yo tengo que tener, le llaman un conjunto de pruebas con el cual yo voy a entrenar a mi algoritmo. ¿Sí? Y aquí, cuando hablo de entrenamiento, es importante hablar de un concepto muy importante dentro de aprendizaje automático que se llama separabilidad de clases. Ahorita les voy a poner un ejemplo de un algoritmo o de un algoritmo de aprendizaje supervisado que también puede ser no supervisado. ¿Sí? Hay algoritmos que caen dentro de los dos tipos de aprendizaje. ¿Qué es una red neuronal? Una red neuronal, ahorita vamos a ver fácilmente lo que es una separabilidad de clase. Este es un ejemplo de lo que es un algoritmo de aprendizaje. Aquí del concepto de separabilidad de clase, bien sencillo, ¿sí? Y vamos a ver por qué es importante el cálculo. Muchas veces dicen, es que yo no sé por qué te llevo matemáticas y yo voy a estar trabajando con la computadora y demás. Bueno, siempre decimos que la inteligencia artificial busca emular algo que tenga un comportamiento inteligente. Y todos los cerebros actúan de la misma manera, no importa si es un cerebro humano o un cerebro de cualquier otro mamífero o algo, las neuronas tienen la misma estructura. Cada neurona se comporta de un núcleo que se llama soma y tiene unas como fibrillas que se llaman dendritas, y una de esas fibrillas es más grande y se le llama axón. Ese axón es muy largo y se conecta con otras neuronas, con las dendritas de otras neuronas. Hay una separación entre el axón y las dendritas, a ese se le llama una separación sináptica. ¿Cómo funciona una red neuronal o cómo funciona una neurona? Viene un estímulo eléctrico de aquí si se ve mi cursor, aquí viene un estímulo eléctrico por acá y hay en cuestiones a nivel bioquímico, pasa una reacción química que produce una diferencia de potencial en el campo eléctrico y se excita o se estimula esta conexión y las dendritas, pues todas las dendritas reciben información de otras neuronas y este núcleo las procesa y hace un disparo hacia otras y se va haciendo una red, lo que llaman una red neuronal. ¿Sí? Entonces, dependiendo, cuando nosotros estamos aprendiendo algo nuevo, ciertas neuronas en nuestro cerebro van construyendo una red neuronal que tiene cierto patrón de activación entre sus conexiones. ¿Sí? Y si yo estoy haciendo esa actividad constantemente, por ejemplo, aprender un instrumento musical, o aprender a programar, o aprender a nadar, aprender a hacer algo, esa red neuronal, las conexiones sinápticas se van haciendo cada vez más fuertes. Estoy teniendo un reforzamiento y de alguna u otra manera, pues se va construyendo la red neuronal. ¿Sí? Bueno, aquí es un poquito acerca de cómo funciona la neurona, de cómo se propaga, el potencial eléctrico y demás. ¿Sí? Y bueno, una red neuronal artificial lo que tratamos es de tomar un modelo matemático que emule ese comportamiento de la neurona. ¿Sí? Entonces, bueno, decimos, ¿qué es lo que necesito? Necesito una neurona, necesito un enlace de conexión, necesito algo que me represente mi peso, o bueno, algo que represente mi sinapsis, que en este caso le vamos a llamar peso, y una función que, dadas las entradas, genera una salida. ¿Sí? Son 4 elementos: la neurona en sí, los enlaces de conexión, la cuestión sináptica y la función de activación. ¿Por qué le decimos a la cuestión sináptica un peso? Porque la sinapsis se va a hacer cada vez más fuerte a medida que yo lo vaya reforzando, o lo vaya a hacer más débil a medida que lo vaya inhibiendo. A lo mejor para poder desarrollar una nueva actividad de aprendizaje necesito reforzar ciertas conexiones neuronales y inhibir otras conexiones. No lo sé, o sea, es algo dinámico en mi cabeza, ¿no?
Entonces, a ver, vamos a recordar, tenemos el núcleo, esa es la neurona, tenemos el núcleo, las dendritas, otros axones se comunican con estas dendritas. Tengo aquí el soma, agarra todo eso que me está entrando en todas las dendritas y activa algo y se puede traducir a algo así. Esta es mi neurona, estas son las dendritas, ¿sí? Estas son los axones de otras neuronas, que en este caso decimos que son mis entradas, ¿sí? Estas son mis entradas, estas es la W, que es de weight, de peso, es mi sinapsis. Todo esto, mi entrada multiplicada por un peso, entran a mi función, que los procesa de alguna manera, no sé cuál manera, ¿sí? Y me da una salida. Entonces, este es el modelo de una neurona simple. Voy a tener mis entradas, la suma es la sumatoria de todas las entradas multiplicadas por un peso. Toda esa suma la meto a una función y obtengo una salida. Puedo tener diferentes modelos de redes neuronales, ¿sí? Puedo tener muchos, va a depender de la arquitectura. O sea, hay muchos tipos que perceptrón, multilayer, backpropagation, hay muchos tipos de redes neuronales que lo único que cambia es el patrón de conexiones, que es la arquitectura, el método para determinar el peso. Ahorita vamos a ver que eso es aprendizaje, y una función de activación, que es el disparo del axón. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver, eso ya es una red neuronal, ¿sí? Tengo una capa de neuronas de entrada, las cuales están conectadas a una capa de neuronas que le llamamos ocultas. Todas estas tienen un peso, ¿sí? Y todas estas neuronas en la capa oculta, pues me van a generar salidas a una capa de salida con la cual yo voy a tomar decisiones, ¿sí? Y todo es simple, la sumatoria de mis X por los pesos, lo meto en una función y me da una salida, y esas yo las puedo multiplicar por un peso, cada una de las salidas las multiplico por un peso, las meto en una función y me da otra salida. Básicamente eso se deriva en, matricialmente es este tipo de cosas, es pura álgebra lineal, pura álgebra lineal. ¿Sí? Luego dicen, ¿por qué vamos a álgebra lineal? Por esto ven álgebra lineal. Ojo, ya no lo van a programar, ya hay muchas herramientas, librerías que hacen ese trabajo por ustedes, pero es importante que sepan de dónde viene todo esto y por qué voy a introducir lo de la separabilidad lineal. Una red neuronal simple, tengo 3 neuronas de entrada, 2 neuronas en la capa oculta y una neurona en mi capa de salida, ¿sí? Aquí no hay pierde. Ya lo vimos, es la multiplicación de las entradas por cada uno de los pesos, sumo todo esto, lo meto en una función y me da un valor de salida, que lo multiplico por un peso y también lo meto en una función y me da otra función de salida. Bueno, entonces ahorita esta presentación la voy a subir para que la tengan de referencia, pero no me voy a meter tanto a esto, ¿no? Estas son algunas funciones las funciones de activación pueden ser de diferentes tipos. Ahorita vamos a ver a profundidad ese tipo de cuestión. Pueden ser funciones lineales, pueden ser funciones escalones, binarios, o bipolares. También pueden ser sigmoidales, también binaria y bipolar. Pueden ser funciones senoidales, cosenoidales, exponenciales, o sea, pueden ser tanto funciones lineales como no lineales, tangentes hiperbólicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok, aquí esto es súper mega importante. Esta es la parte a la que quería yo llegar. Yo puedo tener, si ustedes aquí se dan cuenta,
Este, bueno, aquí tenemos la neurona, como lo habíamos visto, pero aparte aquí le pongo un elemento que le llaman el bias. El bias es un ajuste en el aprendizaje. En todas las redes neuronales, siempre aparte de las neuronas de entrada, voy a tener algo que se llama bias, que es un parámetro de ajuste. Y para pasar a algo más práctico y que se entienda mejor, es de que yo tengo una neurona, una sola neurona, y yo quiero que esa neurona aprenda a separar casos de la función lógica y o la función lógica AND, una compuerta lógica, donde decimos que valores verdaderos me da verdadero y valores que tengan un falso, una de mis entradas sea falsa, todo es falso. Aquí lo representamos como verdadero 1 y falso -1. Imagínense que yo pueda dividir los casos y que yo diga positivo y positivo me da positivo, positivo y negativo me da negativo, negativo y negativo me da negativo, porque es una compuerta lógica y positivo con negativo me da negativo. Y yo dije, ¿cómo hago para separar? ¿Cómo hago para decir que los que están de este lado son negativos y de estos son positivos? Pues vamos a trabajar con lo que es una función lineal y vamos a recordar lo que es la ecuación de una recta. ¿Sí? Cuando yo tengo una recta, yo siempre les he dicho que es importante las matemáticas porque yo veo aquí mi recta y yo sé que mi parámetro A, ¿sí?, es una inclinación de mi línea recta y mi parámetro B es un desplazamiento sobre el eje, ¿sí?, de las X. Siempre me va a dar un desplazamiento, ¿sí? Obvio, si desplazo de esta manera, pues voy a ver como que se desplaza sobre las X, pero también hay un desplazamiento sobre de Y, ¿no? También si desplazo mi recta para acá, hay un desplazamiento sobre las X hacia allá, y un desplazamiento sobre mi Y, ¿sí? Para recordar un poquito, voy a abrir Grapher. Y ahí tengo mi línea recta, ¿sí?, con pendiente 1 a 45 grados, sin desplazamiento. Y si yo le pongo un desplazamiento aquí, X más 5. Aquí tengo X más 5, hubo un desplazamiento hacia arriba, porque cuando es 0, Y vale 5. A ver, voy a alejar. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando yo le resto? Menos 5. X menos 5. X menos 5, pues voy a tener cuando X vale 0, Y vale menos 5. ¿Sí? Cuando vale 5, pues Y va a valer 0. Y aquí, si empiezo a cambiar yo este valor de A, pues empieza a cambiar lo que es la pendiente. Entre mayor número sea este valor de aquí, pues mi pendiente se va acercando cada vez más al eje de las Y. Y entre más pequeño sea, lo que hago es que mi pendiente, le voy a quitar aquí el menos 5 para que lo vean, mi pendiente se va a estar acercando más hacia el eje de las X. ¿Sí? Yo le voy a poner 200, bueno, le voy a poner 30, un treintavo y se está aplanando cada vez más. ¿Sí? Entonces ya vimos que el parámetro A me da una inclinación y un parámetro B me da un desplazamiento. ¿Sí? Ahora bien, si yo aquí le doy, este es X positiva, pero ¿qué pasa si yo aquí le pongo el negativo? Pues es la
es el invertido, ¿verdad? Entonces, dependiendo de, aquí es como si yo tuviera un -1, si yo aquí tengo un -2, pues se va acercando al pendiente de las yes. Si le pongo un -1/2, perdón, aquí -1/2, pues me voy acercando al eje de las X. ¿Sí? Nada más lo único que cambia es la inclinación cuando cambia el signo. Entonces aquí lo importante es determinar, vamos a aprender, ahora sí ya vamos a decirlo, vamos a aprender qué valor tendría que tener A y qué valor tendría que tener B para yo trazar una línea recta tal que me separe más de estos menos. Entonces aquí yo puse varios ejemplos de rectas, por ejemplo, esta recta azul, que es una paralela al eje de las X y que puedo decir que es una función constante. ¿Me sirve para separar? No, ¿por qué? Porque me divide mi región y tengo, si yo dividiera esta región así continuamente para acá y para acá, pues tengo un negativo y un positivo y tengo estos negativos acá, entonces no me sirve. Esta línea amarilla tampoco me sirve. Esta línea verde tampoco me sirve, porque acá nada más estoy separando un negativo y acá dejo dos negativos con un positivo. ¿Sí? La morada pues menos me sirve. Pero si yo me fijo y veo esta línea roja, pues puedo decir, mira, esta línea roja, los parámetros de esa línea roja sí me sirven para separar el positivo del negativo. Entonces, de aquí de alguna u otra manera, al aprender estos valores, yo ya estoy tomando una decisión de manera que si para un valor de X, cuando yo le aplique esta A más esta B, yo voy a saber si está del lado de mis negativos o si está del lado de mis positivos. ¿Cómo ven? Básicamente, así es como funciona. Ahora, imagínense que yo tengo una función O. Imagínense que yo aquí tengo una función O. Aquí, pues lo único es de que, si se fijan, esa línea roja lo que hice fue trasladarla más hacia abajo y ya puedo tener una separación de mi positivo y de mis positivos y de mi negativo. Por eso la función O, con que una entrada sea verdadera, mi salida es verdadera. ¿Sí? Ahora la pregunta del millón, cuando tenemos una función XOR, ¿qué pasa cuando tenemos una función XOR? Vamos a analizar. Con una sola recta, yo puedo separar mis ejemplos positivos de mis ejemplos negativos. Recuerden que la función XOR, cuando yo tengo dos entradas iguales, mi salida es positiva. Y cuando tengo dos entradas, mis dos entradas difieren, mi salida es negativa. O sea, verdadero con verdadero da verdadero, verdadero falso da falso, falso verdadero da falso y falso falso da verdadero. ¿Sí? Es la función XOR o excluyente. Entonces, anteriormente con la función I y con la función O necesitábamos una línea recta que, si me fijo bien, pudiera ser la función más simple de una sola neurona, ¿sí? Pero aquí yo ya me estoy dando cuenta que una sola línea recta no puedo dividir mi espacio. Por más que yo intente trazar una línea recta que divida mi espacio en dos y que mis positivos se queden de un lado y mis negativos se queden del otro, no voy a poder. Entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar? Pues voy a necesitar dos líneas rectas. Dos líneas rectas que me van a separar los casos negativos de los casos positivos. Y aquí es la importancia que yo les decía del concepto de separabilidad de clases. Al tener ya dos líneas rectas, yo estoy diciendo que por lo menos ya tengo dos neuronas. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es de que esas líneas, esos pesos, ese peso de la pendiente de mi recta más el desplazamiento, que podríamos decirle como si fuera el bias, me van a generar lo que llaman fronteras de decisión. Me van a generar un área en la cual yo voy a decir, esta es mi región negativa y lo que esté fuera de esto es mi región positiva. Y aquí estoy hablando de una separabilidad lineal. Es un concepto
que es importante cuando hablo o cuando estoy trabajando con cuestiones de aprendizaje automático. Voy a hablar de lo que es separabilidad de clases. Yo tengo que determinar o algo muy importante es de que mis clases, las clases que yo quiero aprender, sean separables, ¿sí? O que yo encuentre funciones de decisión, ¿sí? O fronteras de decisión tal que yo minimice la cantidad de ejemplos que pueda haber confusión. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Las clases a las cuales pertenecen los ejemplos deben ser totalmente disjuntas, es decir, un ejemplo pertenece o no pertenece a una clase, pero no puede pertenecer a dos clases a la vez. Y entonces me dicen que si las clases son totalmente disjuntas, entonces el algoritmo formará fronteras de clases, fronteras de decisión, que pueden ser puntos, líneas, curvas, superficies, hipersuperficies, dependiendo de la dimensionalidad del espacio. Por ejemplo, si yo tengo dos características, yo puedo graficar en dos ejes y puedo ver fácilmente que hay una línea recta que me va a dividir en dos, ¿no? Pero si yo tengo muchas características y tengo muchas clases, pues yo no nomás voy a tener una línea recta, sino que voy a tener planos o sigo los planos, superficies, hipersuperficies, o sea que es más de 3 dimensiones. Y créanme, cuando trabajamos con aprendizaje automático, a veces tenemos 10 características, 20 características, 100 características, puede haber muchas características. Y ahorita con la ciencia de los datos, pues es importante, por eso es muy importante la estadística, muchachos, porque cuando yo tengo una gran cantidad de datos, yo primero tengo que hacer un análisis previo y ahorita les voy a explicar por qué. Aquí hay un ejemplo de utilizando un software que se llama Weka. Aquí tengo el software que se llama Weka, lo bajan, lo instalan, ¿sí? Aquí está Weka, voy a minimizar esto, voy a ponerlo acá. Cuando lo ejecutan, así es como les aparece Weka. Y les voy a explicar aquí en experimento, en explorador. En explorador va a haber una pestaña que le llaman preprocesamiento. Aquí le dan abrir archivo y se van a la carpeta. Cuando instalen, fíjense en dónde instalan. Cuando instalan, por ejemplo, yo aquí instalé en aplicaciones, me genera una carpeta que se llama Weka. Y en ese Weka, aquí está el archivo ejecutable y archivos de instalación y demás. Y hay una carpeta que se llama Data. Y en Data ahí vienen diferentes conjuntos de datos para nosotros empezar a trabajar con ellos. Hay uno que se llama Iris. Iris es una flor, la iris es una flor muy bonita, ¿sí? Ahorita les voy a poner aquí en el internet. Iris, flor. Imágenes. ¿Sí? Estas son las flores. ¿Ok? Entonces, tengo datos de 3 tipos diferentes de especies de iris. Es la iris setosa, virgínica y versicolor. Y tengo información acerca del largo del sépalo, el ancho del sépalo, el ancho del pétalo y el largo del pétalo. Y con esas 4 características, el objetivo es de tener algoritmos que aprendan a distinguir en base a esas 4 características a qué especie pertenece la flor. Por ahí sí empezaron a checar cosas de, si revisaron bien el tutorial de visión por computadora, pues también queda el objetivo en base a características de la imagen determinar a qué especie pertenece a la flor. ¿Sale? Entonces, con esta herramienta, yo generé, no les voy a decir cómo, porque va a ser investigación de ustedes que generen cómo, generé estas imágenes de aquí. ¿Dónde está mi archivo? Aquí. Ok. Aquí viene, ¿sí? Tomo los conjuntos de datos de iris. Tengo 3 tipos de plantas. Tengo 50 ejemplos por cada especie.
iris setosa, versicolor y virgínica, y hay cuatro características, ¿sí? Hagan de cuenta que yo ahorita lo que hice para generar estas imágenes es de que agarré un algoritmo de aprendizaje, lo entrené y le dije que me visualizara las regiones de decisión. Estas líneas amarillas yo las puse, ¿sí? Más o menos ahí. Pero estas son las regiones de decisión y estos son los ejemplos. Si yo tomo en cuenta los atributos del largo del sépalo y el ancho del sépalo, si ustedes se dan cuenta, pues ¿qué pasa? A ver, esta es mi región de las iris versicolor y resulta que un ejemplo de la iris setosa me la puso dentro de este lado. O sea, me la puso como iris versicolor. Y todos los demás ejemplos de la iris setosa sí me los puso en la región de la iris setosa. Entonces, pues el largo del sépalo y el ancho del sépalo, pues son características que me ayudan a separar la especie de las iris setosas de las iris versicolor y virgínica. Pero, ¿qué pasa? Que si yo analizo aquí, yo puedo ver que las características del ancho del sépalo y el largo del sépalo no son características que sean buenas discriminadoras. O sea, no son unas características que me ayuden a identificar de manera exacta entre la iris versicolor y la iris virgínica, ¿sí? No, bueno, se les dice, no tienen un poder discriminatorio fuerte, o sea, no son relevantes para el problema que yo quiero abordar, el problema que yo quiero resolver. ¿Por qué? Porque hay muchas de las virgínicas que me las ubica dentro de las, dentro del área del versicolor y algunas versicolor me las pone dentro del virgínica. Pero yo puedo decir que estas son fronteras de decisión, o sea, eso fue lo que hizo ese algoritmo. Pero ¿qué pasa si yo vuelvo a entrenar el mismo algoritmo con el ancho del pétalo y el ancho del sépalo? ¿Sí? El ancho del pétalo y el ancho del sépalo, con el mismo clasificador. ¿Qué es lo que pasa? Miren lo que pasa. Estas características combinadas son mejores discriminadoras. ¿Por qué? Sigo teniendo un ejemplo de la iris setosa que se quiere venir al iris versicolor, pero si se fijan todavía está ahí como que entre, como dicen, entre que sí que no. Y tengo menos, o sea, ya ninguna de las iris versicolor se pasan al área de la iris virgínica y solamente tengo pocos ejemplos de la iris virgínica que se pasan al área de la iris versicolor. Y estas serían mis fronteras de decisión, ¿sí? Nosotros podemos ir viendo más o menos cuando tengo un conjunto reducido de datos y pongan mucha atención porque dentro del estudio de caso, uno de los puntos que les pongo es de que ustedes hagan un análisis de las características y a priori, o sea, sin tener un resultado de los algoritmos de clasificación, ustedes me puedan decir, estas características creo yo que van a ser buenas discriminadoras por ciertas cuestiones, ¿no? Aquí más o menos vamos viendo cómo los algoritmos van creando sus fronteras de decisión y las fronteras de decisión no tienen que ser completamente lineales, acá lo vimos aquí, o sea, estas no son totalmente lineales, ¿no? O sea, no. Aquí puedes a lo mejor sí, tantito por ahí, ¿no? Pero bueno. ¿Por qué dejé Porque es importante que ustedes vayan viendo, por ejemplo, aquí si yo selecciono al momento de preprocesar, cada una de mis características, cuando yo las selecciono, yo aquí voy viendo, por ejemplo, qué tipo de dato es, si es continuo, discreto, me puedo dar cuenta, máximo, mínimo, media, desviación estándar, etcétera, etcétera. Y puedo ver la distribución de mis datos, ¿sí? Aquí estoy teniendo, por ejemplo, aquí ya me los va separando, por ejemplo, esta es la distribución de los datos de las
de las, a ver, creo que estos colores no corresponden con estos, pero son de las diferentes clases. Aquí me los va poniendo la distribución de los datos de los sépalos, de los anchos del largo del sépalo, del ancho del sépalo, el largo del pétalo y el largo y el ancho del pétalo, ¿sí? Y pues esta es la clase, tengo 50 de iris setosa, 50 de versicolor y 50 de virgínica. Estas pestañas luego las voy a ver, las voy a explicar, pero aquí viene algo que se llama visualización. Y aquí en la visualización, déjenme y pongo esto más grande. Y vamos a actualizar. Aquí es sencillo ver esto. ¿Por qué es sencillo ver esto? Porque tengo poquitas características y también nada más tengo 3 clases. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo 10 clases y más características? Pues se me hace algo más grande, ¿no? Pero aquí yo puedo ver las que me interesan son estas. ¿Por qué? ¿Sí? Las que están, no me interesa ver estas de la clase. Cuando ustedes analicen, no vean esta parte de la clase, este renglón de clase no lo vean, ni esta columna de clase no la vean, y no vean la diagonal de la matriz. A mí lo que me va a interesar son si yo quito esta y esta, la matriz, la superior y la inferior. Porque aquí más o menos me está diciendo, estoy haciendo una distribución o gráficos de dispersión de datos, ¿sí? El eje de aquí, por ejemplo, mi eje de las X es el ancho del pétalo y mi eje de las Y es el ancho del pétalo y el eje de las X es el largo del sépalo. Y cada color, cada puntito de mis ejemplos, pues dependiendo, los azules son el iris setosa, los rojos son el versicolor y el cian es la iris virgínica. Si yo me pongo a analizar, pues yo me doy cuenta de que pues la iris setosa siempre tiende a separarse de las demás. Y si se fijan aquí, el ancho del sépalo y el largo del sépalo, pues se empalman, ¿verdad? Miren, aquí hay un empalme, aquí también hay empalme, aquí hay empalme, aquí hay empalme, aquí hay empalme. Entonces yo, analizando previamente mis datos, haciendo una distribución de mis datos, porque inclusive yo acá lo puedo ver en el preprocesamiento, ¿sí? Y se fijan aquí, estas distribución de datos se separa mucho de esta se separa de estas, aquí hay más empalme, aquí hay más empalme. En mi visualización de los gráficos de dispersión por pares de datos, me puedo dar cuenta y yo puedo intuir de alguna manera cuáles son las características que van a hacer que mi algoritmo tenga un mejor desempeño, porque las imágenes que yo les mostré aquí, pues es el mismo algoritmo, pero lo entrené con diferentes características. Yo puedo inclusive entrenarlo con las 4 características, ¿sí? Nada más esto fue para efectos del ejemplo, ¿sí? En este caso, técnicas de aprendizaje hay muchas, eh, basadas en teorías estadísticas, el teorema de Bayes, hay otros que se le llaman cada vecinos cercanos, aprendizaje, o cuestiones de regresión, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí hay una clasificación, de hecho esto se complementa con las ligas que les puse por aquí, ¿sí? Aquí les puse herramientas de aprendizaje automático, lo que es Weka, que es y en dónde lo pueden bajar, estas librerías que son en Python, que son y en dónde lo pueden bajar, tanto la versión estable y aquí están lo que son la API, ¿no? Las clases y demás, y TensorFlow, que es de Google. ¿Sí? Y estas las pueden fácilmente incorporar en aplicaciones de aplicaciones móviles. Ahora bien, como yo les dije aquí, en el ejemplo, a ver, ¿dónde está mi ejemplo? Acá. En este ejemplo vamos a regresar. ¿Cuál creen
que, ¿dónde puedo decir que hay un mejor desempeño? Pues el mejor desempeño lo tengo acá. ¿Por qué? Porque es donde voy a tener menos errores de clasificación. Si yo agarro un nuevo ejemplo y yo no sé a qué clase pertenece, ¿sí? Y lo meto aquí, agarro el ancho del pétalo y el ancho del sépalo y me lo clasifica como iris virgínica, yo siempre voy a tener la duda si me lo clasifico bien, porque aquí yo me estoy dando cuenta que las virgínicas, con estas dos características que yo tengo aquí, las virgínicas, me las tiende a confundir con versicolor. Entonces, yo no voy a tener una buena confianza en esta clasificación, pero si yo entreno mi algoritmo con estas otras características y yo agarro un nuevo ejemplo, yo no sé a qué clase pertenece, a qué especie pertenece, pero le doy el ancho del pétalo y del sépalo y me dice que es versicolor. Es versicolor, ¿por qué? Porque no confunde con otras, ni la cetosa. O si es virgínica, yo puedo decir, bueno, con cierto grado de confianza yo puedo aceptar esa respuesta como verdadera. ¿Por qué? Porque el error es muy poco. O sea, de 45, de 50, perdón, confundo nada más 5. Entonces tengo un alto porcentaje de confiabilidad y pues ya puedo aceptar que si me dice que yo le doy esos valores, que yo no sé de qué especie proviene, pero me dice que es cetosa, porque hay una función matemática que agarró esos valores y me genera eso, yo voy a decir que sí es verdad. Aquí hay algo importante y lo quiero, y no sé si cuando suba este video va a verlo mucha gente de otros tecnológicos y demás, pero algo que a mí me desespera y que tienen que poner mucha atención es que luego presentan aplicaciones donde dicen, es que estoy haciendo un reconocimiento para plagas en cítricos o plagas en no sé qué, o reconocer imágenes de esto. Y cuando les empiezo a preguntar, dicen, es que mi base de datos es muy grande para mi aplicación móvil y por eso estoy teniendo problemas y que no sé qué. Y yo me quedo así como que no, es que no puedo decirlo porque lo voy a grabar, pero bueno, no me salgas con esas cosas. Cuando tú haces una aplicación móvil y tú agarras tu celular y tú tomas la foto a algo y quieres que te la reconozca, en este caso, por ejemplo, la de las imágenes de las flores, no se van a cargar con toda la base de datos. Ustedes no van a tener una base de datos con todas las imágenes y hacer una comparación de imagen por imagen. No van a hacer eso. O pixel por pixel, no. Ustedes van a tomar una fotografía, van a extraer características y esas características, ¿qué va a pasar? Cuando yo hago una aplicación donde lleva Machine Learning, sí es cierto, yo tengo que tener una base de datos como la de las flores que ustedes analizaron, que me sirva para entrenar un algoritmo. ¿Sí? Cuando ya paso la etapa de entrenamiento de ese algoritmo, yo voy a tener un modelo, o sea, un modelo matemático. Yo voy a tener una función matemática. ¿Sí? Esa función matemática, ¿qué creen? Es la que me describe la frontera de decisión. Es la que me dice que es esta cosa que está aquí torcida así o esta cosa que está recta. Son funciones. De manera que en mi aplicación móvil yo no voy a tener toda la base de datos. Yo voy a tener la foto, extraigo las características, esas características las meto a una función o a un modelo matemático que generó el algoritmo, ¿sí? A una función y me va a dar una salida. Y me va a decir, pertenece a esta fruta o tiene esta plaga y ya. Pero no voy a tener toda una base de datos. No voy a tener toda una base de datos. ¿Sí? De cuando en cuando, mira, tomó esta foto y la clasificó, ok, ¿qué pasa? Esa foto se sube al servidor. En el servidor, cuando yo voy teniendo nuevos ejemplos, hago un entrenamiento ahí en mi servidor, etcétera. ¿Y qué creen? Hay una nueva actualización. Y bajan la actualización donde están las funciones ya más ajustadas, por así decirlo, actualizadas, pero yo no voy a bajar
todas las fotos, ni voy a tener todas las fotos en mi celular, ni nada por el estilo. No, es un modelo, es una función matemática a la cual voy a extraer las características de esa foto, las voy a poner a esa función y me va a dar una salida. Y lo que nos tiene que quedar claro básicamente, que todos los algoritmos de aprendizaje es lo que me van a dar. O sea, van a aprender una función en base a mis datos, una función que me determine a qué clase pertenece. Cuando ustedes hacen una aplicación donde necesiten reconocimiento de patrones, reconocimiento de lo que ustedes quieran, con una aplicación móvil, porque eso está en boga, no necesitan cargar toda la base de datos. Ustedes tienen que hacer un entrenamiento y ustedes lo que hacen es de que ya programen, o sea, ya tienen entrenado su modelo que les da una función matemática y ese modelo es el que enlaza, no toda la base de datos. Eso es algo súper mega importante, ¿sí? Hay diferentes técnicas de aprendizaje, sí. Como yo les decía, de lo que hemos hablado del aprendizaje supervisado por clasificación, yo tengo características y les asocio una clase. En la unidad 4 vamos a ver de que en el aprendizaje no supervisado yo nada más voy a tener características y no le voy a decir cuántas clases tengo, porque de hecho ahí es cuando yo tengo ejemplos, pero no sé a qué clase pertenece. Por ejemplo, yo no quería hablar de este tema, del COVID-19. ¿Qué pasó cuando empezaron a ver nuevos casos en China y se dieron cuenta que ningún virus anterior se parecía al que estaba? Es un nuevo ejemplo. Y como se diferenciaba de los demás, o sea, ya conozco estos, pero se diferencia de los demás, se diferencian muchos aspectos de los demás, entonces ya es una nueva. Imagínense que me salen muchas enfermedades al mismo tiempo, ¿sí? Y entonces yo empiezo a ver síntomas y les empiezo a sacar sangre y empiezo a ver, pero yo no sé, o sea, yo no sé si sea el mismo virus o bacteria que me produce todas esas enfermedades. Entonces yo empiezo a ver, pues tengo todas estas personas enfermas de diferentes cosas y tomo sus síntomas y tomo análisis de sangre y empiezo a hacer análisis a nivel de ADN de los anticuerpos y un montón de cosas y demás. Y entonces yo puedo decir que, ¿sabes qué? Fueron 10 enfermedades diferentes producidas, no sé, por 6 bacterias y 4 virus. Pero en realidad voy a aprender acerca de las diferencias que hay entre ellas. Pero bueno, cuando hablemos de aprendizaje no supervisado, vamos a hablar de eso. Y a eso se les llaman algoritmos de agrupamiento o clustering. El clúster no nada más es un conjunto de computadoras conectadas, como ya saben en dónde las tienen así conectadas. No, o sea, un clúster es un grupo, ¿sí? Un clúster de empresarios, un grupo de empresarios. Un clúster de amigos, un grupo de amigos. Aquí estamos hablando de algoritmos de clustering, o sea, algoritmos que dado un conjunto de datos van tratando de diferenciar grupos, van tratando de obtener diferencias entre los grupos y ya después decir, bueno, mira, estos ejemplos se parecen mucho entre sí, estos ejemplos se parecen mucho entre sí y demás, ¿sí? Y entonces, si se dan cuenta aquí en esta clasificación, se van a dar cuenta que hay mucha cuestión basada en cuestiones estadísticas, ¿sí? Y todas tienen un sustento matemático fuerte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo lo que tengo que hacer es una función. O sea, yo voy a tener que aprender una función tal que me permita, dado un conjunto de características, obtener una salida y esa salida va a ser una clase, ¿sí? Para eso, para que ustedes puedan ustedes trabajar más o que puedan profundizar más, aquí les dejé una serie de enlaces, donde hablo de algoritmos de aprendizaje supervisado bien simples, que es regresión. Por ejemplo, los algoritmos de regresión, aquí hablo acerca de regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, regresión logística. Este tipo de regresiones me sirven
de algoritmos de aprendizaje están más orientados hacia lo que es la predicción. Por ejemplo, y otra vez no voy a hablar de esto, pero bueno, aquí tengo un ejemplo, vamos a abrir Numbers. Las regresiones pueden ser de muchos tipos, ¿sí? Puede haber también regresión exponencial. Ustedes se van a dar cuenta en los ejemplos a qué se refiere la regresión exponencial. Pero los que llevaron conmigo PSP, recuerdan que nosotros queríamos predecir cuánto tiempo nos iba a llevar realizar módulos de tamaño mediano, de tamaño grandes o muy grandes cuando estábamos viendo lo de PSP, y que uno de los objetivos de nosotros estar recabando información era para predecir ese tipo de cosas y predecíamos con una regresión lineal. Bueno, por ejemplo, aquí vamos a ver lo del coronavirus, ¿no? Cuando hablan de las famosas estimaciones y que hay discrepancias y demás. Bueno, yo aquí empecé a tomar los datos, ¿sí?, que están publicando todos los días, ¿sí?, a partir del día 1, cuántos casos se dieron, ¿sí?, y estos son los casos acumulados y estos son los casos que se dieron día por día, ¿sí? Por ejemplo, el 29 de febrero hubo 4 casos, el 1 de marzo resulta que hubo uno nuevo y se acumularon 5, el día 2 de marzo, 3 de marzo, 4 de marzo, 5 de marzo no hubo nuevos casos, permaneció el mismo número de casos, el día 6 hubo un nuevo caso y así, ¿no? Entonces me quedé aquí, recabé información hasta el día 2 de abril. ¿Cuántos nuevos casos se iban dando, ¿no? Entonces, por acá están las gráficas, ¿sí? Esta es la curva o la línea de nuevos contagios por día, y aquí es la acumulada, y la acumulada nosotros vamos viendo que hay un crecimiento exponencial. Aquí el problema es cuando el crecimiento exponencial no nada más se ve en la acumulada, sino que se ve también en la de nuevos casos acá, del día a día. Y entonces aquí el objetivo es, bueno, si estoy teniendo esta tasa de crecimiento así, en el día tal, no sé, dentro de 10 días, ¿cuántos nuevos casos podré tener? Entonces se hace una regresión exponencial, ¿sí? Se hace una regresión exponencial, ¿sí?, donde yo digo, bueno, ¿qué parámetros de mi función exponencial? Recuerden, aquí está, a ver si le puedo dar más zoom a esto. Voy a dar 400%. Esta es mi función exponencial. Este valor de 1.8966 y este valor de 0.217 son los valores que aprende, ¿sí?, con los cuales yo puedo ajustar mis datos lo más cercanos posibles a lo que es una función exponencial. Voy a hacer mi gráfica más pequeña, ¿sí? Y tiene un intervalo de confianza del 96%. Esto es importante porque así evalúo desempeños, muchachos, ¿sí? O sea, esta línea de aquí, que ven ustedes aquí, es la función exponencial que más se ajusta a este comportamiento de datos, de manera que yo puedo determinar cuánto en función de días yo voy a tener de casos, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí estoy yo analizando cómo tendría que ser la curva aplanada, ¿no?, para que tenga un comportamiento en lugar de exponencial logarítmico. Pero bueno, son cositas que me puse a hacer un día de que no tenía nada que hacer. Entonces, este tipo de regresiones me sirven mucho para yo encontrar patrones que me ayuden a predecir, ¿sí? Y por acá tengo lo que son árboles de decisión,
los algoritmos de cabecinos cercanos, vienen lo que son máquinas de vector soporte, que tiene mucho que ver con cuestiones de redes neuronales también, o sea, encontrar funciones o vectores que me separen espacios de decisión, regiones de decisión y cuestiones por el estilo. El Navy-Bayes, que se basa mucho en cuestión del teorema de Bayes. Y aquí les pongo lo que es la introducción. Hay canales en YouTube donde explican muy bien, a grosso modo, cada uno de los algoritmos. Y vienen, les puse también enlaces acerca de las librerías en Python y cómo pueden trabajarlo en Weka. ¿Sí? Por acá les puse algo de evaluación de desempeño. En una segunda sesión voy a grabar lo que es selección de características y cómo pueden evaluar lo que es el rendimiento del desempeño, cómo ustedes pueden evaluar el desempeño de los algoritmos. ¿Sí? Aquí hablan acerca de la matriz de confusión, todo eso lo voy a ver en otra sesión. Y bueno, aquí están todos los enlaces a los algoritmos. Por aquí les puse una actividad de que vieran unos videos en Google Activate y hicieran un cuestionario y me lo suban. Además, una persona ha presentado la tarea. Y aquí está la otra tarea que es para el 13 de mayo. Por aquí les puse un caso de estudio que le llaman reconocimiento de vinos. Aquí les puse la liga donde ustedes pueden obtener los datos, ¿sí? Y bueno, aquí ya les puse que para esta actividad pueden usar Weka, las librerías Skylearn o un software estadístico. Yo les pongo los que yo manejo de software libre, que es R. Y entonces, por ejemplo, aquí hay un conjunto de características y me dice que es resultados de análisis químico de vinos provenientes de 3 diferentes productores de cultivos en una misma región de Italia, y el objetivo es que yo pueda determinar en base a las características químicas a qué productor pertenece ese vino. Por ejemplo, aquí nos dice instrucciones: identificar qué propiedades describen o a qué se requiere cada uno de los atributos. Por ejemplo, mira, el atributo, el primero se refiere a, no sé, los grados de alcohol, por así decirlo. Identificar el tipo de dato que representa cada uno de los atributos, si es booleano, si es binario, si es entero, si es nominal, etc. Obtener estadísticos descriptivos de cada uno de los atributos, obtener el gráfico de la distribución de datos de cada uno de los atributos, obtener el diagrama de dispersión de datos de acuerdo al tipo de vino para cada uno de los atributos. Y lo importante es que ustedes van a analizar la información obtenida con los incisos anteriores y van a concluir cuáles pueden ser los atributos que mejor poder discriminante tengan para cada tipo de vino. Por eso era importante que yo les grabara esta clase para que habláramos de lo que era la separabilidad de clases, las características de los atributos en cuanto a que sean buenos discriminadores, etcétera, etcétera. Y que ustedes, por favor, puedan revisar los enlaces que les puse ahí. Ya no tienen que andar buscando en otras fuentes. Hay mucha información acerca de Machine Learning y tanta información a veces nos puede abrumar porque no saben ni de dónde obtenerla. Cuando en Machine Learning, cuando tenemos ese tipo de situaciones, nosotros decimos que los algoritmos se sobreajustan y no aprenden bien. Entonces yo aquí ya les doy una selección de enlaces para que ustedes las revisen. Yo tengo libros, pero la desventaja es de que esos libros están en inglés y pues siempre hay un problema con las cuestiones en inglés y más porque es muy técnico el inglés. Entonces, pues ya les di esos enlaces para que ustedes los revisen, muchachos, por favor. Y cualquier duda, quiero por favor que en el Classroom ahí pongan cuáles son sus dudas. Voy a grabar una segunda clase, por así decirlo, o sesión, donde vamos a ver cómo trabajar. Bueno, yo les voy a decir con Weka, en los enlaces viene cómo ustedes trabajen con Python, y para más o menos lo que les voy a pedir como segunda práctica de esta unidad, ¿sí? Que también va a ser trabajando con lo que es reconocimiento de vinos. Entonces, cuídense, muchachos, yo hasta aquí termino y estamos en contacto por el